Bien, vamos a estudiar el Evangelio según San Lucas, capítulo 20, y vamos a continuar con los versículos 20 en adelante. Tal vez podemos llegar hasta el final hoy, sería del 20 al 47. ¿Oramos? Te damos infinitas gracias, Señor Dios nuestro, Padre bendito, gracias por permitirnos este encuentro único que tenemos cada semana con tu palabra. Gracias, Señor, por la presencia de Priscila. Te rogamos por los demás hermanos también, Señor, si es que están viniendo, que lleguen bien. Y te pedimos de tu Espíritu Santo guía, sabiduría y comprensión para no solamente aprender, sino incorporar estas enseñanzas a nuestra vida de manera que podamos ser también maestros de otros, enseñar a otros también, Señor, el camino de tu verdad y el camino al cielo también, como has querido revelarnos a cada uno de nosotros. Quédate, Padre, con nosotros en este momento, infúndenos tus conocimientos, tu sabiduría, y también, Señor, perdona nuestros pecados, perdona nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, y ayúdanos a mejorar para que seamos cada vez mejores testigos tuyos. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, rogamos ahora, Padre. Amén. Amén. Bien, vamos a leer ahí la primera sección que va desde el versículo 20 hasta el 26. Y dice: entonces, para acecharlo, enviaron espías que fingían ser gente honorable. Pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera, y así poderlo entregar a la jurisdicción del gobernador. Maestro, dijeron los espías, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. No juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? Pero Jesús, dándose cuenta de sus malas intenciones, replicó: muéstrenme una moneda romana. ¿De quién son esta imagen y esta inscripción? Del César, contestaron. Entonces, denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No pudieron atraparlo en lo que decía en público, así que, admirados de su respuesta, se callaron. Bien, qué interesante esto del envío de espías. Ya es empezar a jugar sucio, ¿no? Ya empezamos a jugar sucio. ¿Por qué? Porque no lo podemos hacer por derecha, no lo podemos hacer por la vía legal, no lo podemos hacer de manera transparente, no hay en qué acusarlo a Jesús, no hay en qué atraparlo, no lo pueden pillar, entonces ya tienen que empezar a buscar artimañas, ¿no? Y ahí vemos, ¿no?, cómo la gente que piensa mal, que actúa mal, que vive en maldad, se encierra a sí misma en más maldad. El pecado tiene ese poder justamente de atraparnos y de aplastarnos, de esclavizarnos, de someternos y de usarnos al punto de exprimirnos y luego desecharnos ya cuando no queda nada, cuando no valemos nada, ¿no? Por eso decimos nosotros correctamente que el pecado es un poder. El pecado no es solamente errar al blanco. La palabra pecado significa sí errar al blanco. ¿Por qué? Porque Dios dice hace esto y nosotros hacemos otra cosa, ¿no es cierto? En lugar de apuntar bien al centro donde está el mandamiento claro, nosotros apuntamos y sale la flecha para cualquier lado, ¿no? Eso significa la palabra pecado en hebreo. Pero ¿qué es el pecado? Realmente el concepto bíblico de pecado, y es un poder que nos atrapa. Realmente es un poder que nos atrapa, ¿no? Y eso estamos viendo acá que sucede con las autoridades judías, los fariseos, maestros de la ley, y principalmente los saduceos, que ahora van a entrar en juego también, ¿no? Ellos también estaban jugando ahí su partido del lado del mal, ¿no? Sí. Jesús del lado del bien, del sumo bien, vamos a decir, ¿no? Así que, ¿para qué querían atraparlo a Jesús? ¿Por qué querían atraparlo? ¿Qué querían hacer con Jesús? ¿Qué pensás, Priscila? Querían ver sus respuestas, o sea, lo querían atrapar por el lado de haciéndole preguntas
engañosas para ver qué respondía él. Pero ¿para qué? Digamos, ¿cuál era el fin? Si lo lograban pillar en algo, ¿qué querían lograr con eso? ¿Será tirar abajo todo lo que venía enseñando? Y todavía más podemos decir, lo que querían hacer es sacárselo a Jesús de encima, porque Jesús estaba alborotando al pueblo. El pueblo se le estaba volviendo en su contra. El pueblo que ellos tenían bien sometido, bien controlado, y del cual ellos vivían, porque ellos vivían de todo el sistema de ofrendas y de impuestos que se les cobraba al pueblo. Un pueblo avivado, entendido, inteligente en las cosas, se podía volver en su contra y ¿qué perderían ellos? Perderían su status quo, su vida confortable, sus comodidades, sus prerrogativas, sus derechos que ya tenían bien adquiridos a lo largo de los años. Todo eso corría el peligro de perder, gracias a la prédica de Jesús. Entonces la prédica de Jesús venía a ser subversiva, o sea, venía a subvertir, a trastocar, cambiar ese orden establecido ya a lo largo de muchos años. Estaba establecido que esto iban a ser las autoridades, que el Sanedrín iba a cobrar esto, que iba a hacer lo otro, etc. Y el pueblo tenía que callarse la boca y pagar. Estaba establecido que los maestros de la ley iban a impartir reglas para el pueblo, continuamente iban a ser los legisladores, y bueno, y al que no le guste, lo siento, era declarado rebelde, ¿no? Entonces estaba todo eso establecido, y Jesús viene y con sus enseñanzas de amor al prójimo, de poner la otra mejilla, etcétera, de sumo amor, subvierte esos valores, cambia esos valores que ellos ya tenían muy incorporados, ¿no? Claro. Entonces era Jesús una amenaza. Entonces el fin último era sacárselo a Jesús de encima, eliminar a la persona de Jesús, este revolucionario. Y entonces, como dice el texto bíblico, dice, pensaban atrapar a Jesús en algo que él dijera y así poder entregarlo en la jurisdicción del gobernador. Entonces, ¿qué está pasando también de fondo acá? Ellos ya ven que ellos no lo pueden atrapar en temas de doctrina. En temas de doctrina judaica, hebrea, religiosidad del pueblo de Israel, ellos ya estaban sonados porque Jesús los daba vuelta como quería. Jesús sabía más que ellos, en verdad. No podían. Entonces, ¿cuál era la estratagema que están aplicando ahora? Cuestiones legales, cuestiones con el imperio. ¿Para qué? Como dice el texto, para entregarlo a Pilatos, para entregarlo al gobernador. Nosotros no vamos a poder hacer nada, ya nos dimos cuenta, intentamos una y otra vez y no lo pudimos pillar, atrapar en algo malo que él dijera. Entonces ahora la estrategia va a ser ir por el lado de la vía legal con el gobierno que tenían ellos impuestos, que era el romano, por ese lado, ¿no? Así que le dicen estos espías, maestro, sabemos que lo que dices y enseñas es correcto. ¿Viste? Ellos ya sabían que todo lo que él enseñaba era correcto. Eso es lo que yo decía en cuanto a doctrina, ahí no lo podían refutar. Entonces la estrategia sigue por otro lado. Y también esto es lisonja, esto es salamería, esto es adulación. Ellos, como que decimos, le soban el lomo, ¿no es cierto? Ahí, para poder entrar más tranquilo con su pregunta, ¿no? Claro. Y tú no juzgas por las apariencias, sino que de verdad enseñas el camino de Dios. Ahí se ve bien la lisonja. ¿Por qué? Porque es hipócrita. ¿Cómo que si de verdad enseña el camino de Dios? ¿Por qué no te arrepentís y dejar de hacer lo que estás haciendo? Por ejemplo, dejar de ser un espía para las autoridades. Claro. No lo creen en verdad, no lo creen en verdad. Le están mintiendo para adularlo y para lograr que pise el palito. Ese es el fin, ¿no es cierto? Ellos creen que pueden manejar a Jesús como a cualquier ser humano. Cualquier ser humano tal vez a mí viene y me dice, David, qué lindo que predicás, David, qué mensaje que me toca y me transforma. Y yo me la creo, ¿no es cierto? Entonces pues dice, ¿tenés 1.000 pesos para prestarme? Y sí, saco porque lo que me dijo me hizo sentir re bien, ¿no es cierto? Claro. Pisé el palito, mordí, bueno, eso me pasa mucho, así que, pero bueno, acá se estaban metiendo con Jesús. Jesús es Dios, ojo, no se puede burlar a Dios. Así que ahí viene la pregunta, el gancho, el anzuelo ahí con la lombriz para que muerda él y se trague el anzuelo y quede prendido, ¿no? Para pescarlo. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? ¿Cómo dice tu versión? El 22 dice,
¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Cuando dice nos, ¿a quién se refiere? A ellos, al pueblo. El pueblo hebreo. ¿Por qué dice eso? Ahí está parte de la trampa también, ¿no? El pueblo hebreo, el pueblo israelita, ¿no es cierto?, que había sido sojuzgado por una nación extranjera, sometido. Entonces dice, nosotros, el pueblo israelita, ¿estamos obligados a pagar ese impuesto o no? ¿Sí? ¿Tenemos que pagar el impuesto al César, que es un extraño, que está lejísimo de acá? Casi como diciendo, ¿por qué no nos rebelamos? ¿Por qué no nos ayudás para rebelarnos vos? Vos que tenés tanta influencia en el pueblo. Casi como que estuviera queriendo decir eso, ¿no? Sí. ¿Nos está permitido pagar impuestos al César o no? El César era un título, ¿verdad? Un título del emperador romano. El César Augusto, César esto, César el otro, Tiberio, Diocleciano, o sea, todo era en el César, pero ese era el título, como decir, el emperador hoy, ellos le llamaban el César, ¿no? Ok, a ese César, que era, también esto implica este título de César, ¿no? Él era un dios en la tierra, ¿no? Él debía ser considerado y reverenciado como un dios en la tierra, ¿no? Y esas inscripciones estaban en la moneda también, no solo el rostro, ¿no? Sino también la inscripción de que él era un dios, ¿no? O de que él era Dios, para ellos era él Dios, ¿no? Para nosotros no. Entonces, ¿tenemos que pagarle a César o no tenemos que pagarle? Jesús ya lo ve venir, Jesús ya sabe todo, ya sabe cómo atajarlos, ¿no es cierto? Les conoce las intenciones del corazón. Ahí vemos a Dios en acción, ¿no? O sea, tenés acá el cartelito puesto, ¿no es cierto? Te queremos embromar, te queremos atrapar y meter preso, o sea, Jesús sabe todo, ¿no? Entonces Jesús muy tranquilo le dice, a ver una moneda, a ver un denario, ¿sí? A ver qué tiene, a ver, esta imagen, esta inscripción, ¿de quién es? Y del César, si toda la moneda la manejaba el César, ellos no tenían moneda propia, ¿no? Aunque sí tenían su propio dinero, pero no sé si con inscripciones, ¿no? Entonces dice Jesús directamente, ¿saben qué? Si esta moneda es del César, como su inscripción lo dice, dénselo al César. Pero ustedes no dejen de darle a Dios lo que a Dios le corresponde. Y Dios no tiene monedas. Dios no usa el dinero. Dios no tiene inscripciones en ningún material de cambio, de canje. ¿Qué quiere decir entonces Jesús cuando dice denle a Dios lo que es de Dios? Al César ya sabemos, quiere toda su moneda, quiere toda su plata, déselo, no hay problema. O sea, ese no es el problema que ustedes tienen. Ustedes tienen un problema con Dios. Ustedes tienen que arreglar cuenta con Dios. El César te puede quitar la vida acá en la tierra, te puede meter preso. Dios te puede condenar por la eternidad en el infierno. ¿Qué es peor? O te puede librar de este mundo de injusticia y llevarte al cielo, si crees en Él, si te arrepentís. ¿Quién realmente te tiene que importar en esta vida? ¿El César o Dios? Ojo, Jesús los está tratando, fíjate que en esa charla tan cortita Jesús está incluso siendo todavía misericordioso, porque está tratando de hacerlos reflexionar a ellos. No están bien así, muchachos, ¿no? Y no importa que ustedes se ensañen conmigo, porque igual se va a cumplir la voluntad de mi Padre, pero el problema de ustedes, se van a perder para siempre. Y Jesús ama, no quiere que se pierdan, ¿no? Entonces, la pregunta que nos queda acá por responder sería, cuando dice que le den a Dios lo que es de Dios, ¿qué es de Dios que hay que darle? Lo primero que pienso en eso es, lo que yo tengo que es de Dios es mi vida. Es lo primero que pienso. Y yo pienso que si decimos la vida podemos decir todo, ¿no? Todo. Porque, ¿qué más? Todo otra cosa es relacionado a mi vida, ¿no es cierto? Y entonces, si digo mi vida, es todo mi ser, todos mis bienes, todo mi tiempo, todos mis talentos, todo mi conocimiento, experiencia que tenga, etc. Y todo es para Él. Por eso acá vemos también cómo Jesús
vaya cambiándole también incluso al pueblo el concepto que tenían, ¿no? Porque así como entendieron muchas cosas mal, como entendieron la venida del Mesías de manera equivocada, esperando un Mesías victorioso, triunfante a nivel terrenal, así también ellos habían entendido que a Dios, con que le den el 10% de sus ingresos, el otro 90% era de ellos. Y así estaba bien, y había que cumplir con Dios, darle ese 10%. No habían entendido el concepto de que en realidad Dios es dueño de todo, incluso de ellos. Él es el rey de su pueblo, ¿no? Eso no habían entendido, ¿no? Entonces ya vemos cómo en el Nuevo Testamento, que acá Jesús está estableciendo ya el nuevo pacto, vemos cómo se va cambiando el concepto. Todo es de Él, y entonces vamos a comprender así cómo Pablo llega a decirnos que somos ofrendas vivas, ¿sí? Comprados por entero, o sea, completamente fuimos comprados, no todo mi cuerpo físico sino todo lo que me rodea, ¿no es cierto?, en relación a mi vida personal, incluso a mis relaciones familiares, mis seres queridos, todo le pertenece a Él en verdad. Somos ofrendas vivas comprados por su santa y preciosa sangre, no con oro, con plata, que para Dios sería realmente un vuelto, sería algo barato de pagar, no, lo pagó con la sangre de su propio Hijo, ¿no? Entonces fue carísimo, le costó muy caro, como para que yo ahora me haga el loco y quiera querer comprar a Dios con una ofrendita, con un diezmo, con lo que sea. No cierra, denle a Dios lo que es de Dios. Sí. Y ahora me quedo con esta duda. ¿Se le puede quitar a Dios lo que es de Dios, lo que a Él le pertenece? Buena pregunta, Primero uno dice, sí, no podríamos. Ahora, los que le rechazan, los que lo aborrecen, los que lo ignoran o los que incluso lo atacan, no son de Él, no le pertenecen, y de hecho Él va a terminar desechándolos por completo en el lago de azufre y fuego eterno, ¿no? Entonces tal vez en algún sentido sí se le puede quitar a Dios lo que le pertenece, ensañándome en vivir en pecado, ensañándome en oponerme a Dios, le estoy quitando a Dios lo que le pertenece por derecho propio, ¿no? Por derecho de creación y luego por derecho de salvación, de rescate, al haber redimido a la humanidad, ¿no? En términos espirituales, nuestras vidas sí se las podemos quitar a Dios, ¿no? Ahora, tremendo mal que nos hacemos a nosotros, a Dios no le hacemos ningún mal, porque esa es la tontería del ser humano. El ser humano piensa que tal vez con eso le haga algún mal a Dios, porque estoy enojado con Dios, porque bueno, me quitó a mi mamá cuando yo era muy chiquito, o lo que sea. Ese deseo de venganza o revancha es muy tonto, ¿no? No afecta en nada a Dios, me afecta totalmente a mí, ¿no? Claro. No tiene sentido, no, hay otros caminos mejores, ¿no? Así que termina el versículo 26 diciendo que no pudieron atraparlo en lo que decía en público y todavía que se fueron admirados por la respuesta. Cerradita la boca, calladita la boca, sí. Se retiraron. Así que los espías fracasaron los espías. Entonces, bueno, vamos a decir, por ahí no eran espías muy bien preparados, que sé yo, no era la gente más lúcida, la mejor estudiada, con los más más altos niveles académicos que podían existir en la época. Capaz que, bueno, no elegimos bien, dicen las autoridades. Bueno, vamos a mandar ahora nuestros mejores pollos, vamos a mandar nuestros mejores caballos, nuestros mejores alfiles al frente. ¿Quiénes van a ir al frente ahora? Los saduceos. Los saduceos eran la crema de la crema, digamos, ahí en la sociedad hebrea, ¿no? Era el partido de la aristocracia, los más altos dignatarios en cuanto incluso a nivel económico, no solo académico, sino económico, ¿no? Los fariseos era el otro partido, los fariseos salían del pueblo nomás, en cambio esto eran cargos hereditarios por familia. Como decir, las familias de doble apellido acá en Salta que hablamos, ¿no es cierto?, las familias patricias históricas, ¿no es cierto? Sí. Bueno, eso eran los saduceos ahí, para hacer algún tipo de paralelo, ¿no? Vamos a leer esa segunda porción. Luego algunos de los saduceos que decían que no hay resurrección se acercaron a Jesús y le plantearon un problema. Maestro,
Moisés nos enseñó en sus escritos que si un hombre muere y deja a la viuda sin hijos, el hermano de ese hombre tiene que casarse con la viuda para que su hermano tenga descendencia. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin dejar hijos. Entonces el segundo y el tercero se casaron con ella. Y así sucesivamente murieron los 7 sin dejar hijos. Por último, murió también la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de cuál será esposa esta mujer? Ya que los 7 estuvieron casados con ella. La gente de este mundo se casa y se da en casamiento, les contestó Jesús. Pero en cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, esos no se casarán ni serán dados en casamiento, ni tampoco podrán morir, pues serán como los ángeles, son hijos de Dios, porque toman parte en la resurrección. Pero de que los muertos resucitan, lo dio a entender Moisés mismo en el pasaje sobre la zarza, pues llama al Señor el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven. Algunos de los maestros de la ley le respondieron: bien dicho, maestro, y ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Hasta ahí el versículo 40. Ya estamos viendo a Jesús como un campeón de los debates, ¿no? Un campeón de las luchas, de las diatribas, ahí las discusiones que vienen y les plantean. Imaginémonos por ahí a Jesús como que tirándole dardos, flechazos así, y Jesús tranquilo, esquivando todo, muy tranquilo. Me hace acordar la imagen de Neo en la Matrix cuando le tiran un montón de lanzas, pero 20.000 por todo y no hay ningún problema, ¿no? Bueno, así está Jesús ahí como Neo. Qué maravilloso es nuestro Señor, ¿no? Sí. Bueno, ahí están los saduceos en acción. Interesante que este partido de los saduceos, qué interesante, mirá Priscila, cómo el mundo puede hacernos equivocar, ¿no? El conformarnos al mundo, el acomodarnos al mundo, que Pablo exhorta tanto, que no nos conformemos, que no nos acomodemos, porque ellos estaban, así como eran de la aristocracia, así como vivían en extrema comodidad para lo que vivía el pueblo, ellos vivían muy bien. Para poder vivir ellos tan bien tenían que negociar continuamente con el imperio romano. Ellos eran funcionales al imperio, ellos servían al imperio. ¿Y cómo hacían para servir al imperio? Y tenían que vender a su pueblo. Ellos eran lo que se diría un vendepatria. Así mantenían ellos sus privilegios, sus prerrogativas, su status quo, su nivel de confort, ¿no? Entonces, esta gente, por el grado de comodidad, de bienestar, de lujo incluso en el que vivían, para poder seguir viviendo así, tenían que hacer todas esas cosas con el Imperio Romano, con los delegados del Imperio Romano, ¿no? En ese caso, Pilato, ¿no? Tenían que transar, negociar, acordar, ceder, entregar a su pueblo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasaba a nivel teológico? ¿Qué pasaba a nivel espiritual? Porque la palabra seguía estando vigente, la palabra seguía enseñándoles, y ellos estaban muy relacionados a la vida del templo donde se leía la palabra. Ellos eran personas religiosas, vamos a decir, dedicadas a las cuestiones religiosas. Tenemos que entender ahí también que el Estado de Israel es un Estado, hasta cierto punto podemos decir, teocrático. Ellos no tienen la separación iglesia y Estado como tenemos nosotros hoy, ¿no? Si bien en Argentina todavía eso no está bien definido, pero hay una separación. Uno sabe qué es el gobierno en sí, o el Estado, y qué es la iglesia, ¿no es cierto? Las iglesias. Sí. ¿No es cierto? Ellos no, ellos eran toda una sola cosa, eran Estado e iglesia, Estados religiosos, ¿no? No se separaban. Entonces, a lo que quiero llegar es qué interesante cómo ese alto nivel de comodidad, de confort, de privilegio, de prerrogativas, etcétera, terminan haciendo que cambie la doctrina. Trastocan, transforman la doctrina. Y ahí está la gravedad. Por eso la iglesia se tiene que cuidar mucho del confort y de la comodidad. Porque luego va a hacer decirle a la Escritura cosas que la Escritura no dice, pero lo van a hacer ¿para qué? Para poder justificar cómo están de bien. Y eso es peligrosísimo,
tenemos que temerle entonces nosotros a esas doctrinas de la prosperidad que están pululando hoy en día. Y esto no es algo nuevo, esto pasó y va a seguir pasando, pasa hoy, ¿no es cierto? Esto que digo de que como la iglesia cuando está acomodada termina tergiversando las mismas doctrinas, ¿no? Acá un comentario que leía dice que los saduceos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, ni tampoco en el más allá, en la vida venidera. Nada de eso creían, ¿no? Y por lo tanto también tenían rechazo por esa tradición oral que traían los mismos fariseos. Los fariseos eran más fieles a las escrituras. Como salían del pueblo, ¿cómo se llegaba a ser un fariseo? Con mucho estudio. ¿Estudio de qué? De las Sagradas Escrituras. No hay que olvidar que tampoco había escuelas en ese tiempo. Las sinagogas, que eran los templos religiosos, funcionaban como escuelas. El niño era enviado ahí a aprender a leer y a escribir. Pero ¿cuál era el material de lectura? Los textos sagrados. Claro. ¿No es cierto? Entonces, eso estaba muy unido, digamos, la fe con la vida académica del pueblo, ¿no? El poco conocimiento que estaba a disposición era de esa manera, ¿no? Era en el centro religioso del pueblo, de la nación israelita. Así que mirá cómo ellos se habían alejado tremendamente. Y Jesús de nuevo ahí les muestra misericordia. Ellos le plantean a Jesús el problema de la ley del levirato. La ley del levirato, ¿qué decía? Decía que si un integrante de la familia varón moría sin dejar descendencia a su esposa, sin dejarle hijos con su esposa, algún hermano tenía que tomar su lugar y tomarla a la mujer por esposa, ¿no es cierto? Y tener hijos con ella para dejarle descendencia al finado, al que murió. Eso decía la ley del levirato, ¿no? Por eso vemos el caso de Judá y Tamar, no sé si recordás en la Biblia, el caso de Judá y Tamar. Nosotros le pusimos a Canela justamente Tamar por el nombre de ella, ¿no? No Tamara, no sé de dónde sale Tamara, para mí es Tamar, como dice la Biblia, ¿no? Sí. Tamar era nuera de Judá, uno de los 12 de la tribu de Israel, sí, ¿viste? De donde viene justamente Judea, ¿no? Y Judá tenía que entregarle cuando fuera más grande, porque tenía hijos chiquitos todavía. O sea, Tamar queda viuda y queda sin hijos. Entonces ella le reclama a su suegro que cumpla la ley del levirato. Y el suegro dice, sí, pero mis hijos son muy chiquitos, espera que se hagan grandes y yo te los doy. Bueno, y ella esperó y no se los dio. No se los quiso entregar, la ignoró. Entonces ella tuvo que hacer trampa, se disfrazó de prostituta, y como era medio sabandija también, Judá, le gustaba también hacer de las suyas por ahí. Ella fue y lo sedujo un día en el lugar donde él sabía ir a acostarse con mujeres de la calle, vamos a decir así. Y ella entonces se acostó con ella. Él no tenía para pagarle, entonces ella le pidió una prenda y él le tuvo que dar su cinturón en prenda, como para decir, después lo vengo, te pago y me devolves, como una especie de empeño, digamos. Y bueno, ella hace con ese cinturón, ella va y lo escracha en la familia, dice la persona de que el cinturón de quien es este cinturón no me cumplió mi promesa. Y lo dejó mal parado delante de todo y él tuvo que cumplirlo. O sea, pero ella tuvo que usar de astucia, incluso acostarse con su suegro, todas esas cosas. Mira cómo la escritura nos muestra la vida real, ¿no? O sea, la escritura no nos muestra un mundo ideal, ¿no? En el mundo real hay pecado, hay maldad, ¿no? Entonces, bueno, eso sencillamente como para traer a colación algo de la que fue la práctica de la ley del levirato, ¿no? Acá hay una trampa, acá es una situación hipotética la que plantean los saduceos. Es muy difícil que se dé esto de que 7 hermanos mueran y ninguno le deje descendencia, ¿no? Pero es un caso extremo. Ahí se nota lo que es la hipótesis, ¿no es cierto? O sea, lo hipotético del caso, ¿no? Pero ellos bien exagerado, ¿no? Para ver qué dice Jesús, ¿no? Entonces le dicen, bueno, había 7 hermanos y el primero no dejó descendencia, entonces el segundo tuvo que, por esa ley del levirato, tomarla por esposa para dejarle descendencia, pero también murió, y así el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, hasta el séptimo. Bueno, vamos a la pregunta, ¿no es cierto? Por último, también murió la mujer, y sí, ya no había más que hacer, ¿no? Sí. Entonces,
en la resurrección, ¿de cuál va a ser esposa ella? ¿De cuál de los 7? Esa es la pregunta, ¿no es cierto? Sí. Porque todos estuvieron casados con ella. ¿Por qué? La pregunta que yo me hago es, ¿y por qué preguntan por la resurrección si ellos no creen en la resurrección? Claro. Tal vez tendríamos que pensar que esto es una forma de burlarse en realidad de eso. Pero si bien ellos no creen, ellos saben que Jesús sí cree en eso. Que los discípulos de Jesús saben bien de la resurrección. ¿Sí? Entonces ellos están yendo al choque ahí con Jesús en una cuestión doctrinal muy importante que no tiene nada que ver con la ley del levirato. Tiene que ver justamente con la resurrección de los muertos. Tiene que ver con el mundo venidero. Con eso tiene que ver realmente. Ellos están yendo al choque con Jesús ahí. Jesús, muy tranquilo, le dice, miren muchachos, acá en esta tierra se casan, se dan en casamiento a las personas, con uno, con otro, 2 veces, 3 veces, 5 veces, lo que sea. Pero eso es para acá en la tierra. En cuanto a los que sean dignos de tomar parte en el mundo venidero por la resurrección, ustedes no van a ser dignos, ¿no? Porque no creen. Eso es lo que hay que leer entre líneas, ¿eh? En cuanto a los que sean dignos, o sea, Jesús está hablando de dignidad para entrar al reino de los cielos, dignidad para resurrección, para vida. ¿Y en qué consiste la dignidad? Una y otra vez vemos en la Sagrada Escritura que la dignidad consiste en creerle a Dios, en aferrarse a la promesa, en sostener esa esperanza contra toda esperanza. Cuando ya no hay más opción, yo sigo creyendo, sigo confiando en aquel que me prometió. Esos son los dignos. No el que se porta bien, no el que no tenga pecado como piensan muchos ingenuamente, ¿eh? No, el que tenga fe, punto, porque ese va a ser perdonado, ese es declarado justo, ese es santificado por la palabra bendita de Dios, por la orden de Dios, por la sangre del Cordero. Ese va a ser el digno. Pero ustedes, ya les estoy diciendo acá entre líneas nomás, delante de todo, ustedes son muy indignos, ¿eh? Claro. Pero bueno, de aquellos que tengan dignidad para entrar en aquel mundo venidero, esos no se casarán ni serán dados en casamiento. No va a existir el casamiento allá. ¿Qué están preguntando? Están preguntando pavada. Preguntan pavada porque desconocen la Escritura. Ustedes, los saduceos, herederos de las grandes tradiciones, herederos de grandes nombres de familias muy reconocidas en Israel y respetadas, con altas dignidades. ¿De qué te sirve tu dignidad si no conoces la Escritura? Todo eso le está diciendo el buen Maestro Jesús muy tranquilamente, con mucha paciencia, con mucho amor, pero también con firmeza. Todo eso les está diciendo ahí en la cara a los saduceos. Sí. Ni tampoco podrán morir. Ahí ya no se muere más porque es la vida eterna. Ellos van a ser en realidad como los ángeles. Todo acá tenemos una clase doctrinal, teológica impresionante en 4 versículos, ¿no? Dice, son hijos de Dios porque toman parte en la resurrección. Le hace de otra manera, podría decir, porque son hijos de Dios, van a estar en la resurrección para vida. Ahora bien, por si no les queda claro, por si todavía tienen duda, miren, que la resurrección de los muertos existe, eso ya lo dio a entender Moisés en aquel pasaje de la zarza, le dice. En aquel pasaje de la zarza. En ese tiempo ellos no tenían capítulo y versículo como para citar nosotros, ¿no es cierto? Entonces tomaban algún punto de referencia, ¿no? Jesús está haciendo didácticamente eso nada más. En aquel pasaje de la zarza, ¿cómo lo llama Moisés a Dios? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Ah, mirá vos, ahí está implícito la verdad de la vida eterna y de la resurrección de los muertos, que ustedes niegan, porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. En efecto, para Él todos ellos viven, para Dios todos los que han creído en Él viven, y nosotros también vamos a vivir para siempre con Él, porque le creemos. Qué tremenda la clase que le dio cátedra a Dios Jesús ahí, cátedra de la más alta escuela, ¿no?
de posgrado, de doctorado, podríamos decir, ¿no? Le da cátedra con un pasajecito muy claro, muy sencillo, conciso, tremendamente antiguo, de lo más antiguo que hay, ¿no es cierto? Después de Génesis viene ese relato ya, de Moisés ahí frente a la zarza, cuando Dios lo quiere preparar para sacar a su pueblo de Israel, en el Éxodo, ¿no? Un texto que podríamos decir archiconocido, leído millones de veces en la sinagoga. Esta gente lo tenía que saber de memoria al texto. Bueno, en ese mismo textito tan sencillo, tan antiguo, tan reconocido, ahí está la verdad de la resurrección. Ya Moisés, el profeta de Dios, ya lo sabía. Moisés lo sabía. Moisés ese es uno de los dos que aparece a Jesús en la transfiguración. Uno es Moisés, el otro Elías, ¿no es cierto? Sí. Entonces Moisés también está vivo. No solamente que Moisés creía eso que dijo, de que Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Dios de vivos, sino que Moisés también, porque creyó, está vivo. Y como contrapartida, los saduceos, ¿cómo están para Dios? Bien muertos. Ellos están muertos espiritualmente. Aunque tengan vestiduras muy caras, atuendos de seda, anillos de lujo, collares lujosos, todo lo que quiera, atavíos muy, muy bien elaborados, que los dan al pueblo, lo muestran como una persona espléndida, viva, vivaz, etc. Para Dios están bien muertos, porque Dios conoce su destino eterno. La falta de fe los va a llevar a la condenación eterna. Claro. Qué interesante cómo Jesús enseña y le da cátedra a estos grandes. Jesús no se achica, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros ante las grandes autoridades de este mundo tendemos a agachar la cabeza, a pichonarnos, ¿no? Y ante Dios no nos agachamos nunca la cabeza, ¿no? Ante Dios seguimos por ahí siendo bien sabandija. Bien. Así que para Él todos viven. Y mirá lo que logra Jesús acá. Esto es algo maravilloso. ¿Quiénes se le oponían a Jesús más fuertemente, más tenazmente, que vemos por lo menos bien clarito en los relatos estos de los evangelios? Fariseos, maestros de la ley, escribas y saduceos. Y mirá cómo logra Jesús con esta clase magistral que da, ponerlo a los maestros de la ley de su lado. Bien dicho, maestro. Bien has dicho. Bien has dicho, dice acá. Los puso de su lado, a los mismos que se le oponían, solamente con esa enseñanza. Acá no estamos diciendo que ellos se volvieron creyentes, no dice eso el texto, pero los puso de su lado por lo menos por rivalidad contra los saduceos. Bien dicho, maestro. Se volvió el paladín, el campeón de ellos, el héroe de los fariseos, de los maestros de la ley, ¿no? Claro. Es maravilloso lo que logra Jesús, lo que puede hacer Jesús, ¿no? ¿Cómo no creerle a Jesús? ¿Cómo no seguir a Jesús? ¿Cómo no beber de Jesús? ¿Cómo no comer de Jesús a diario? Si tenemos su palabra al alcance, ¿no? Así que ya no se atrevieron a hacerle más preguntas. Qué interesante, ¿no? Yo creo que también esto nos enseña a nosotros a poder tener siempre un remanente de humildad, un remanente de siempre ser aprendices, siempre tener la actitud de discípulos, siempre estar dispuestos a aprender y siempre entender que nuestro conocimiento, nuestro sistema doctrinal, nuestras enseñanzas, etcétera, no son un todo terminado y acabado. Eso tiende mucha gente ingenua a creer. No, lo que enseña mi iglesia es la verdad, ya sabemos todo y estamos claros. ¿Será? ¿Quién dice? La escritura es la verdad, pero todos estamos aprendiendo de la escritura. Lo que enseña tu iglesia, y bueno, como buenos seres humanos pueden errar. Nosotros como buenos seres humanos podemos estar errados en algunas cosas, pero si nosotros no tenemos esa actitud de aprendices, de ir de nuevo a la escritura y revisar nuestras doctrinas, etcétera, podemos estar desviándonos cada vez pasito, cada vez yéndonos más lejos del eje de la verdad. ¿Por qué? Por descuidar justamente el estudio, por descuidar
el escudriñar las Escrituras para ver si estamos en la verdad, como se nos enseña, ¿no? Tenemos que tener ese cuidado, ¿no? Y yo creo que eso es una actitud también, no solo de humildad ante mi Dios, sino también de reverencia. Señor, tú enseñas, yo sigo aprendiendo, yo callo y sigo aprendiendo, y tengo que revisar mis enseñanzas porque puedo estar muy equivocado. Muchas cosas que yo creía que eran de una manera, un buen día la Escritura me mostró que no era así. O muchos por comodidad se quedan con lo que te enseñan ahí. Exactamente. Yo veo, por ejemplo, en mi diálogo con otros hermanos, por ejemplo, cómo la lógica les hace decir cosas que van contra la Escritura. Pero son muy lógicas, claro, sí. Vos dirías esto, sí, claro, es lógico, pero la Escritura no sigue la lógica humana, sigue la lógica de Dios. Y la lógica de Dios generalmente, mayoritariamente, se opone a la lógica humana. Entonces, ojo con querer medir la Escritura o querer hacerle decir a la Escritura cosas que a mí me parecen de acuerdo a mi lógica humana. Yo tengo que entender que mi lógica humana está contaminada de pecado. Entonces, va a chocar siempre, casi siempre, con la lógica de Dios. De hecho, lo vemos a Jesús muchas veces enseñando cosas que nosotros sabemos que no haríamos. De hecho, lo vemos a Jesús enseñando cosas que a mí no me agradan hacer, no quiero hacer. Entonces, va contra mi lógica, o sea, me choca. Si no fuera por la fe, no las recibiría, no podría, ¿no? Pero creo que tenemos que aprender eso, ¿no? Los saduceos ya estaban tranquilos creyendo que ya su sistema de pensamiento, su sistema doctrinal, etcétera, ya estaba terminado y cerrado. Y como ellos tenían el poder, ellos se podían burlar de los otros. Dejarlo a los fariseos que crean en la resurrección de los muertos, los ángeles, entonces dejarlo que crean en eso. Sí. Jesús no por casualidad le saca el tema ahí de los ángeles, ¿no? Pues serán como los ángeles, le dice Jesús. Ellos no creen en los ángeles tampoco, que existan. Ellos creen que eso es mito popular. Había un mito de uno de los estanques que había en la ciudad de Jerusalén, que decía que una vez al año bajaba un ángel y movía las aguas, y la persona con discapacidad que primero podía tocar el agua, ¿no es cierto?, era sanada. Ese era uno de los mitos que encontramos en los evangelios, ¿no es cierto? Entonces, para ellos no solamente era mito la sanidad esa, sino también era mito de la existencia del ángel. Todo era mito. Claro. Y eso muchas veces pasa en los círculos académicos muy elevados. Círculos teológicos muy elevados, realmente se tiende a creer, tanto católico como evangélico, se tiende a creer que muchas de estas cosas son mitos, ¿no? Se pierde la fe por el excesivo análisis que hace la lógica. Es tremendo eso, es gravísimo, hay que tener mucho cuidado. Por eso yo digo que esto nos lleva a nosotros a mantener esa humildad ante la palabra de Dios, ser reverente a Dios y decir: Señor, probablemente estoy equivocado en algunas cosas que enseño y creo, explícame vos, enseñame vos, y mantener esa actitud de aprendiz. Señor, tú dices y yo callo, aprendo a callar, aprender a someterse a lo que Él dice, porque su palabra es verdad, no mi palabra no es verdad, su palabra es verdad, ¿no? Sí. Bien, le metemos a la última partecita, Pri, bueno, ¿te parece? Sí. Versículo 41 al 47. Y así ya cerramos el capítulo 20. Pero Jesús les preguntó: ¿cómo es que dicen que el Cristo es hijo de David? David mismo declara en el libro de los Salmos: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. David lo llama Señor. ¿Cómo puede entonces ser su hijo? Mientras todo el pueblo lo escuchaba, Jesús les dijo a sus discípulos: cuídense de los maestros de la ley. Les gusta pasearse con ropas ostentosas y le encanta que los saluden en las plazas y ocupar el primer puesto en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Devoran los bienes de las viudas y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. Y hasta aquí la palabra de Dios para el estudio de hoy. Vamos a analizar esa última porción. Interesante que los maestros de la ley se ponen del lado de Jesús y Jesús dice: acabo de darles un cachetazo a los saduceos, pero también tengo para ustedes, ¿no? Ahora les toca a ustedes. Jesús no con esa lisonja, con esa salamería, con esa adulación, Jesús
no le mueve el amperímetro, no cambia nada, ¿no? Él sabe bien su corazón, sabe en quién no cree. Y saben Jesús también sabe cuál es su necesidad máxima. Tal vez los saduceos todavía estaban por ahí, ¿no? Porque dice el texto, no dice que se fueron, dice que no se atrevieron a hacerle más preguntas. Los espías sí decían que se fueron, callados. Entonces, por ahí estaban todavía ahí cerca y escuchaban. Entonces, pero Jesús dice, ellos necesitan conocer la salvación, necesitan conocer a su Salvador, necesitan conocer ¿a quién? Al Mesías. Ellos no conocen al Mesías, ellos están esperando a otro Mesías que no los va a salvar de verdad. De lo que ellos necesitan ser salvados, que es del pecado, de la muerte y del diablo, no los va a poder salvar ese otro Mesías que ellos esperan. Por lo tanto, están muy equivocados. Así que Jesús los lleva a eso. No pierde oportunidad de llevarlos a Cristo. Y eso tiene que ser la clave también en nuestro trabajo evangelístico. Podemos empezar hablando de bueyes perdidos, pero en algún punto tenemos que tratar de llevar a la persona a Cristo, a que conozca a Cristo, sí, porque Él es el verdadero Salvador. Y ahí yo, por ejemplo, siempre cuestiono por ahí ministerios personalistas, ¿no? Cuidado con atraer a la gente hacia mí. Por eso yo les enseño a los chicos, hablen de Fundación Ágape, hablen del ministerio que creamos, todo, pero no digan la iglesia del Pastor David, la librería del Pastor David. Ya. Me lo están haciendo personalizado, ¿entendés? Entonces, y eso no es bueno. Los ministerios que son personalistas, o sea, que dependen de una persona, cuando se murió la persona, murió el ministerio. Y esa no es la idea de lo que estamos haciendo, de lo que estamos trabajando para crear nosotros, ¿no? Sí. Así que los lleva a Cristo. Pregunta del millón. A ustedes también les voy a dar una pregunta, ¿no? Una enseñanza hoy, una cátedra. ¿Y cómo es que dicen, y ese dicen era dicho popular por cuanto tenían una expectativa de que iba a ser como David, ¿no? Dicen que el Cristo es el hijo de David, es hijo de David. ¿Cómo es que dicen eso? Y obvio, si es descendiente, pues iba a salir de la raíz de David, iba a salir un retoño que iba a rescatar todo y que iba a redimir todo, es hijo de David, ¿no es cierto? Para ellos, aunque sea tataranieto, igual era hijo, ¿no es cierto? Siempre se dice hijo en la cultura hebrea, ¿no? Entonces, hijo de David. Pero Jesús les plantea un dilema con problema. Si David mismo dice que Él es su Señor, ¿cómo es eso? ¿Cómo David lo trata a su hijo de Señor, como si fuera alguien superior? Claro. Eso está preguntando Jesús a ellos. Si es superior, no puede ser su hijo. Un hijo siempre es alguien inferior a su padre. ¿Qué está haciendo Jesús? Justamente como veíamos nosotros en la entrada triunfal, Jesús le está mostrando: mi reino no es de este mundo, por lo tanto el Mesías no va a ser como el mundo espera, o como ustedes esperan. El Mesías va a ser algo distinto, mucho más excelso, superior, magnífico, ¿no? Pero ahí te quiero invitar a buscar un texto, Pri. Sí. Busca el Salmo 110, versículo 1. A ver cómo dice tu versión. A ver. Salmo 110. 110:1. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová dijo a mi Señor. Mis señores. ¿Quién es mi Señor? ¿A quién le dijo Jehová: siéntate a mi diestra? ¿Quién se sentó a la diestra de Jehová y le puso a sus enemigos por estrado de tus pies? Esa descripción solo encaja en Jesús. Claro. Solo encaja en Jesús. Y a ese Jesús, David, ¿cómo lo llama? Mi Señor. Mi Señor. Ese mi Señor es fuerte, en la Escritura es fuerte. Nosotros hoy no llegamos a entender la magnitud que tiene. Pero cuando dice mi Señor, está diciendo mi amo, mi dueño. Yo soy su esclavo. Esclavo en todo el sentido de la palabra. Yo le pertenezco a Él. Todo eso quiere decir con mi Señor. No por nada el César disputaba justamente ese título de Señor. El César decía: no, yo soy el Quirios, yo soy el Señor de ustedes, yo soy el amo, el dueño de ustedes. Y los cristianos decían: no, Cristo es nuestro Quirios. Por eso lo trataban de subversivo y los perseguían, los querían destruir. Porque era una palabra fuerte, muy, muy fuerte realmente, ¿no? Entonces Jesús toma ese salmo justamente, que lo cita directamente acá, ¿no es cierto?
Y le dice, ¿por qué David lo llama Señor? ¿Cómo entonces puede ser su hijo? Sí. Si un padre siempre es mayor que su hijo. Y acá el mismo David lo plantea como superior. Y fíjense qué paradoja. David lo está haciendo muchos años antes, si no me equivoco, 1000 años antes del nacimiento de Jesús está hablando David esto. 1000 años antes. David ya tenía conocimiento del Mesías, ya tenía conocimiento del Señor, ya tenía conocimiento del Hijo de Dios. Y por tanto, como decimos siempre en enseñanza bíblica, la Trinidad estaba activa desde el comienzo del mundo. Y todos los patriarcas que vivieron por la fe, vivieron para la eternidad, creyeron en el Hijo de Dios, creyeron en el ungido, creyeron en el Mesías. Y acá vemos una prueba cómo David creyó y se sometió al Mesías. Lo trata de su Señor, ¿no? Sí. Esta pregunta lamentablemente no tiene respuesta en el texto. Queda ahí nomás. Queda ahí, y tal vez tengamos que interpretar por qué queda ahí. Y porque también los maestros de la ley, junto con los saduceos que habrán quedado dando vuelta ahí, se fueron callados. No responden ellos. Y yo me pregunto, ¿y por qué no responden? ¿Por qué no hay respuesta registrada? Pensamos que si no hay respuesta registrada es porque probablemente no respondieron y se fueron. Y entonces, ¿por qué no respondieron? Tal vez una respuesta arriesgada sería decir que no quieren creer. No quieren creer. Se guardan su respuesta para ellos, negando a Jesús el ser su Señor. Vos no vas a ser mi Señor, están diciendo ellos, con ese silencio. No te que queremos. Muchas veces nos pasa a nosotros que no queremos escuchar lo que nos dice el Señor y yo no quiero escuchar y quiero seguir con lo que para mí es la verdad. Y yo lo veo como pastor, muchas veces uno enseña lo que uno ve en la Biblia y las personas se van calladas, y yo sé que cuando se van callados es porque van a seguir haciendo lo que ellos piensan. No me discuten a mí porque no se atreven para ir a discutirme. Hay todavía cierta reverencia, cierto temor, ¿no es cierto? Pero van a seguir haciendo la misma. Yo noto una persona que quiere cambiar cuando, aunque sea equivocada, da una respuesta. Y está buscando entender. Entonces yo sé que esa persona quiere cambiar, pero los que no quieren cambiar se van callados, agachan la cabeza y se van calladitos. Muchas veces no los vuelvo a ver. Y acá tal vez pasó algo así. Sí. Vos no vas a ser nuestro Señor, porque nuestro Señor no tiene que ser así. Nosotros queremos que nuestro Señor sea como el César, victorioso, triunfante, que venga con una capa hermosa, púrpura y en un caballo blanco y con grandes ejércitos. Y vos sos un pordiosero, pichero dirían acá, ¿no? Sí. Entonces no vales nada, vos no vas a ser nuestro Señor. Jesús daba esa imagen, ¿no? Por eso entró con un burrito también en Jerusalén, ¿no? Daba esa imagen Jesús, ¿no? De bien pobretón, para que entiendan por fe, no por vista. Claro. No por vista, no por lo que se ve. Y ahí el ser humano muerde el anzuelo siempre, ¿no? Siempre tendemos a creer lo que vemos, no lo que no se ve. Y tenemos que creerle a Dios aunque no veamos. Así que Jesús dice, mientras el pueblo lo escuchaba, el pueblo reunido ahí, ya tal vez no estaban esas autoridades que se habían retirado, Jesús sigue enseñándole a sus discípulos, ¿no? Pero el pueblo escuchaba. Así que les dice a los discípulos, los mira a los discípulos, pero tal vez está escuchando todo el pueblo y por lo tanto Jesús está enseñando a todo el pueblo acerca de esos maestros de la ley, esos saduceos, esos fariseos, esos escribas, ¿no? Cuídense de ellos, cuídense de ellos. Esta gente es mala, es perversa, cuídense de ellos, no los sigan a ellos, les van a hacer mal. A ellos les gusta pasearse con ropa ostentosa, léase ahí los saduceos, ¿no? Les encanta que los saluden en las plazas. A los fariseos iban y se paraban en una esquina a orar, para que la gente los vea cómo oraban. Ellos grandes plegarias, largas palabrerías, ¿no? Eso les gusta, les gusta hacerse ver, les gusta esa vanagloria.
porque es vana, no llega a ningún lado, ¿no? Quieren ocupar siempre el primer puesto en la sinagoga, ahí adelante, pues como si fueran alguien importante, una eminencia. No sos nadie, ante Dios no sos nadie. Los lugares de honor en los banquetes. Jesús habla en un momento de un banquete y dice, ¿no? Cuando te inviten a un banquete no te vayas y te sientes en los primeros lugares, vos quédate al último. Sí. Si el dueño de la fiesta quiere, te va a llevar a su lugar y vas a ser realmente honrado. Pero mirá si viene y te dicen, che, este lugar estaba preparado para fulano de tal, vas a pasar una vergüenza, hermano, y vas a ser deshonrado, humillado. Entonces, ubicate, sé humilde, sencillo. Si te ponen ahí, bueno, te pusieron ellos, no es que vos te mandaste. Claro. Así que ellos no, ellos sí, ya, ellos se consideraban tan dignos. Por eso Jesús le toca al principio el tema de la dignidad. Eso no es dignidad, muchachos, ¿no? Cuando dice los que sean dignos, en el versículo 35, ¿no? Los que sean dignos de la resurrección. Ustedes ni esa dignidad tienen siquiera. ¿Qué van a tener dignidad entre los hombres? Eso no es dignidad. Pero lo peor que tiene esta gente no es solo el prestigio que cree tener, o la dignidad que cree tener, o el honor que creen tener en la sociedad, no. Sepulcros blanqueados, afuera todo hermoso y adentro putrefacción. Sí. Devoran los bienes de las viudas. Eso hacían, ahí los denuncian. Están ávidos ahí, la viuda ahí pobrecita no tiene quien la cuide, listo. Ellos la condenaban a la mendicidad. Ellos la condenaban, le terminaban de sacar lo poco que tenía. Y a la vez hacen largas plegarias para impresionar a los demás. Estos recibirán peor castigo. O sea, se muestran como muy religiosos, pero en realidad son lobos disfrazados de ovejas, son lobos rapaces que están ahí devorando a todo desvalido, que lo encuentran débil, mal parado, es su oportunidad para enriquecerse materialmente ellos. ¿De dónde salía la ropa ostentosa y todas esas cosas que tenían, ¿no? Sus bienes materiales y todo eso, ¿no? Claro. No era ganado con trabajo, con esfuerzo. No era una ofrenda voluntaria que le daba a alguien, ¿no? Era rapiña lo que hacían. Devoraban a las viudas. Acá dice que devoran las casas de las viudas. Claro, los bienes. Cuando dice eso, los bienes, ¿no? Los bienes materiales. Devoran los bienes de las viudas, dice, ¿no? O sea, ¿y por qué dice Jesús esto, no? Que devoran las casas de la viuda, pero a la vez hacen largas plegarias, ¿no? Bueno, porque ahí está la hipocresía, ¿no? Se muestra muy espiritual, muy preocupado por las cosas de Dios, pero por dentro lo que importa es lo material nada más. Y de eso todavía tenemos hoy grandes exponentes de ese tipo de gente, ¿no? Hay que tener mucho, pero mucho cuidado, hermano. Mucho cuidado. Estos recibirán peor castigo. Peor castigo, dicen, ¿no? Y ahí yo me quiero trasladar siempre les traigo esto a la gente, ¿no? Como los que están en puestos de liderazgo en la iglesia, los que son maestros, evangelistas, pastores, tienen doble responsabilidad. Creo que en una de las cartas de Pedro dice que recibirán doble juicio. Un juicio por sí mismo, pero el otro juicio por los que Dios puso a su cargo. Y no cuidaron, no pastorearon. Al contrario, se aprovecharon de ellos. Doble juicio. Por eso también entonces tenemos que ver que recibirán peor castigo todavía. Peor castigo, dice Jesús, a esos. Tremendo mensaje, ¿no? Acá lo que veo es en esta última parte cómo Jesús, al ya exponerlo, ¿no? Lo que ellos hacían, me preguntaba por qué no lo hizo antes, estando cara a cara con ellos, ¿no? Y veía que acá, como se dirige a los discípulos, quizás exponerlo, o sea, enfrentarlos cara a cara, ellos iban a seguir en su mundo, digamos, no iban a hacer a tomarlo muy en serio el Señor, ¿no? Entonces, acá veo cómo Jesús le hace la advertencia a todo el pueblo que estaba escuchando y a los discípulos principalmente. Es que Jesús no tenía, en realidad Jesús no tenía un problema con ellos. Jesús tiene un problema con el pecado, con el de ellos y con el de cualquier poblador.
de Israel, porque él vino a las casas, a la oveja perdida de la casa de Israel vino Jesús, ¿no? Él vino a rearmar su pueblo. Como los suyos no le recibieron, dice Juan, se abrió para todos los gentiles y dijo: yo, no, está bien, última oportunidad, no la aprovechaste, listo, ahora yo voy a hacer mi tarea en todo el mundo. La idea era cumplir la primera promesa que se le hizo a Abraham, ¿no? Te bendeciré y serás de bendición a todas las naciones. Bueno, al ser ya rechazado el hijo, ¿qué más queda por hacer? ¿No? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, nos dice el Evangelio de Juan cuando empieza, ¿no? Entonces, Jesús vino a ellos. Entonces, el problema que tiene Jesús es con el pecado, no con ellos en sí, sea saduceo, sea el estatus que tenga, digamos, la autoridad que tenga ahí, ¿no? O el cargo que tenga, la función que tenga. Pero sí también vemos que Jesús va regulando el nivel de confrontación con ellos. Va de más leve a ponerse, como ahora que ya está dentro de la ciudad de Jerusalén, directamente ya feo. Pero Jesús va regulando eso. ¿Por qué razón? Y para que eso le dé tiempo para seguir enseñando al pueblo. Él sabía ya que tenía 3 años para lograr todo eso, enseñar al pueblo. Si él iba de frente contra ellos, y capaz que se cortaba a menos de 1 año. Pero no era la idea, ese no era el plan. Entonces ahí vemos sabiduría de Dios aplicando, ¿no? Y poder de Dios también aplicando para controlar todo eso, ¿no? Entonces, por eso yo le digo siempre a la gente que el nivel de confrontación va aumentando, pero paulatinamente, va increyendo, como se llama en la música, que va así más intenso. Bueno, así vemos esto acá, pero es Jesús el que lo va regulando. Claro. Jesús le va poniendo, digamos, subiendo el volumen despacito, ¿sí? Hasta que va a llegar a su culmine, ¿no es cierto? ¿Para qué? Pero ¿para qué también? Para que se logre el efecto. Porque por ahí, qué sé yo, si Jesús se apuraba, como lo haría yo tal vez como buen ser humano que soy, y bueno, por ahí le daban una buena azotada, por ahí lo mandaban a una cárcel en Roma, pero Jesús no vino para eso. Jesús vino para morir, y morir en la cruz. Jesús tenía que morir en Jerusalén, como ya lo decían las profecías. Entonces todo eso está manejando, toda esa información está manejando Dios, cosa que uno como ser humano no puede manejar ese nivel de información, pero Dios, Jesús que es Dios, lo está manejando todo eso. Entonces, si tenemos que decir algo, así como decimos que Jesús nació en el tiempo oportuno, ni antes ni después, en el momento exacto, por eso se dice el kairos de Dios, ¿no es cierto? Entonces, también tenemos que decir que Jesús está teniendo el nivel de confrontación que tiene que tener en el momento que corresponde. Momento, lugar que corresponde y con quienes corresponde. Todo eso. Porque eso lo hace Dios, ¿no? De la misma manera actúa Jesús con nosotros cuando tiene que confrontarnos gradualmente hasta que llega un punto donde dice... Jesús nos tiene paciencia. A ellos también les tenía paciencia. Les dio su oportunidad de creer. De hecho, algunos creyeron, ¿no? José de Arimatea, Nicodemo, etcétera, habrá otros más, ¿no es cierto? Pero sí, nos tiene paciencia y siempre él es lento para la ira y rápido en ejercer misericordia, practicar misericordia. Ese es nuestro Dios, ¿no? Sí. Tremendo, nuestro Jesús, maravilloso, como para llenarnos el corazón y saber que estamos en buenas manos. Eso es lo que tenemos que entender también nosotros, estamos en buenas manos, aunque nos duela muchas veces, aunque no entendamos, aunque nos choque las cosas que hacen en nuestra vida, pero estamos en buenas manos. Yo no sería inteligente si quisiera salirme de sus manos y hacer la mía, porque ahí sí sé que estoy a merced de su enemigo, ¿no? Claro. No voy a estar solo yo en mis propias manos, sin Dios y sin el diablo. No, eso no existe. Eso no existe. Esa es la ingenuidad del ser humano, creer que sí puede estar sin Dios y a la vez sin el diablo. El diablo en realidad te mantiene engañado de que estás sin él, y bien que te usa, ¿no? Para hacer más daño, más maldad. ¿Pregunta? ¿Algún comentario más, Pri? Por ahora no. Igual si después surge alguna cuestión, sabes que podés preguntar tranquila, no está cerrado el tema, ¿no? Aquí tratamos de dar un pantallazo lo más amplio posible de acuerdo al tiempo que también tenemos disponible,
no significa Bien. que acabamos todo lo que podríamos haber aprendido de esta porción bíblica, ¿no? De hecho, la misma escritura, leyéndola años posteriores, el mismo versículo por ahí nos dice otra cosa, Sí. nos hace entender otra cosa que en su momento no entendimos, ¿no? ¿Querés hacer una oración para cerrar? Bueno. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este tiempo compartido de estudiar tu palabra. Gracias porque vemos, Señor, en cada enseñanza tu paciencia, Señor, tu misericordia, siempre dispuesto a querer nuestro bien, Señor. Gracias porque también vemos, como hablamos aquí, que estamos en buenas manos, Señor, y queremos entregar nuestra vida en tus manos cada día, Señor, en cada decisión que tengamos que tomar, cada acción que debamos hacer también, Señor, lo ponemos todo en tus manos. Gracias, Padre, porque eres lento para la ira y grande en misericordia. Gracias, Señor. Entregamos este día en tus manos, Señor, lo que queda por hacer cada uno, y toda la gloria siempre sea para ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. ¿Querés tomar un tecito, Pi?